El psicoanalista Esteban Gómez nos propone pensar y sentir lo que nos pasa. Querido Esteban, buen lunes. ¿Cómo arrancamos la semanita? Buen lunes, Alejandro. Buen lunes a nuestra audiencia. Y bueno, aquí descalzo y en el campo, ¿no? Con escarcha. Me imagino que hasta ya sacando a relucir la vieja y querida bolsita de agua caliente. Mire, así lo veo. Bueno, puede ser que hoy a la noche algo de eso hagamos, ¿no? Pero, digamos, yo te diría que, de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, más que cosas calientes, hay que poner paños fríos. Sí, es verdad, porque en este lunes profundizarás en los discursos violentos. Vaya si los hay. Bueno, discursos violentos hubo siempre. Pero aquí lo que hoy vamos a charlar un poquito es esta garganta violenta que tiene nuestro presidente, ¿sí? Porque lo peligroso es cuando los discursos violentos descienden en cascada desde los estratos más altos del poder, o al menos de la jerarquía de estos funcionarios que en democracia nosotros elegimos para que nos guíen, ¿no? Pero antes que eso, déjame introducirnos con dos o tres puntos que me parecen muy, muy importantes. Primero hay que diferenciar la agresividad de la violencia. Todo mamífero superior tiene como herramienta vincular la agresividad. Y la agresividad, ser agresivo, digamos, la palabra puede tener una mala prensa, pero no es mala, no es negativa, porque somos agresivos cuando defendemos nuestro territorio, cuando un mamífero defiende a su cría, cuando una mamá trata de cuidar a un niño, cuando un padre se tiene que levantar todos los días 5:30 de la mañana, con un día como hoy, abrigarse y salir a esperar media hora un colectivo para ir a laburar. Esa agresividad natural es necesaria para la vida, ¿sí? O sea, la agresividad en cuanto a la defensa de lo que amamos es una actitud, insisto, de casi todos los seres vivos, pero fundamentalmente de los mamíferos. Entonces, podemos ser agresivos en cuanto a ir en búsqueda de la vida, ir en búsqueda de nuestros sueños, pero no necesariamente violentos. La violencia excede a la agresividad y muchas veces no vamos a entrar en profundidad en estos temas que nos llevarían no mucho tiempo, pero muchas veces la agresividad tiene un pago, un plus para determinadas personalidades que, digamos, gozan o se satisfacen en violentar a otros, en someter a otros. Eso es lo primero que quiero mencionar, y lo segundo es que, obviamente, cuando hablamos de sociedades violentas, hablamos de discursos que se van generando o que la misma sociedad va generando, hablamos de modelos identificatorios que toda sociedad tiene, y hablamos de acciones concretas que esos modelos identificatorios van a estimular en cada miembro de la sociedad, y esas acciones vuelven otra vez a modelar la sociedad. Entonces, si nosotros tenemos discursos violentos, modelos identificatorios violentos, cuando digo modelos identificatorios, hablo de artistas, hablo de funcionarios, hablo de intelectuales, hablo de mamá y papá, obviamente que esa espiral empieza a cerrarse y terminamos en, como la que tenemos lamentablemente, una sociedad que cada día va escalando un poquito más en violencia, ¿sí? Y este mes que está pasando, abril, digamos, a los hechos de violencia cotidiana que tenemos con la delincuencia, le hemos sumado algo novedoso, entre comillas, para nuestra sociedad, que es una violencia escolar
que en este mes lamentablemente ha tenido ya una víctima mortal, ¿no? En ese círculo vicioso nos encontramos con un presidente que obviamente cada vez o cada mes va escalando un poquito más en un discurso violento, obviamente amplificado por las redes sociales, ¿sí? Todos los discursos o todas nuestras acciones son amplificadas por las redes sociales. No es lo mismo amplificar una conducta solidaria, compasiva, la caridad, que una cargada, un bullying, un discurso violento, ¿no? Y en este punto, obviamente, cada semanita, cada mes, en estos 2 años, vemos a alguien que, si mal no recuerdo, creo que el año pasado había prometido no ser violento, había prometido no decir más malas palabras ni agresiones, ¿puede ser? Sí. Sí. No sé cuánto tiempo le habrá durado esa promesa, pero indudablemente creo que duró muy poco. Cuando analizamos un líder, vamos a ver que hay distintos discursos de los líderes a lo largo de la historia, ¿no? Hubo discursos agresivos, sarcásticos, irónicos, provocadores, pacificadores, discursos conciliadores. Y si buscamos la historia reciente, los 40 y pico de años que tenemos de democracia, creo que hasta Milei no había habido ningún presidente con una garganta tan violenta, una lengua tan afilada y violenta como el presidente actual, ¿no? Es cierto que algunos presidentes que tuvimos tenían siempre algún funcionario, ¿no?, que ladraba, que era, digamos, podía haber tenido, y de hecho lo tuvieron, discursos violentos, pero eran como funcionales al esquema comunicacional de esa presidencia, digamos, ¿no? Pero nunca un presidente como jefe de Estado, como modelo identificador para muchísimas personas, ha tenido o tuvo este nivel de violencia discursiva, ¿no? Y aquí quiero comparar con otras realidades. La violencia siempre es un recurso que utilizamos los mamíferos cuando fundamentalmente nos sentimos en peligro, ¿sí? O sea, vos acorralás a un gato y el gato obviamente va a ser no solo agresivo, sino quizás hasta muy violento, ¿sí? Por eso Sun Tzu, en el arte de la guerra, Sun Tzu, un filósofo chino que hace, ¿no?, muchísimos años atrás, muchos siglos atrás, decía que siempre a un ejército enemigo, sobre todo cuando se le estaba ganando, siempre había que dejarle una vía de escape para cuidar su honor y para que, bueno, la guerra termine, porque Sun Tzu sabía, como lo supieron muchísimos líderes a lo largo de la historia, que un ejército acorralado va a pelear como un tigre, ¿no? Y seguramente habrá que vencerlo, pero digamos, va a ser muy, muy, muy difícil y va a costar muchas vidas. Entonces, claro, la violencia es un recurso que empieza a denotar debilidad, ¿sí? La violencia verbal puede dar un pasaje a la acción corporal como último recurso. Y acá lo voy a comparar con otros líderes que realmente tienen el poder y obviamente no se sienten en peligro, ¿no? Pensemos en un Putin, presidente de Rusia, Erdogan, presidente de Turquía, Xi Jinping, presidente de China, y el cuarto que tomé así medio, que son los más paradigmáticos, Modi, el presidente de la India. Es cierto que en ninguno de los 4 países habitan un sistema democrático al menos como el que tenemos nosotros, ¿no? Prácticamente
En estos 4 países ni siquiera hay sindicatos, ¿sí? O tienen una expresión muy, muy acotada. Pongo esto como ejemplo, para que nuestros oyentes también entiendan que la comparación, digamos, tiene sus matices. Pero jamás vamos a ver a cualquiera de estos 4 personajes o líderes actuales entrar en una cloaca verbal, ¿no? Vos sabrás, ¿te lo imaginás a Erdogan o a Xi Jinping gritando y maldiciendo a periodistas y incluso a líderes teóricos en economía que no coinciden con él? No, no. Seguramente no. No, el líder chino, de hecho, líderes... es muy... parece ser hiper mega correcto en sus expresiones. Obviamente. Hay un refrán en artes marciales en Japón que se dice: la paz la da el gato al ratón, y no viceversa. Es decir, el que se siente realmente con poder y con capacidad de acción, por lo general tiene un discurso muy tranquilo, muy sereno. Aquel que se siente acorralado, aquel que está, que siente que peligra su poder, es el que se pone violento. Y para eso podemos pensar en otro ejemplo de discursos violentos, el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Alguien que, digamos, no le tiembla el pulso en cargar con una cerdita. Vos sos una cerdita, le dijo hace unos meses atrás a una periodista acreditada en el avión presidencial. No sé si lo recuerdan, pero búsquenlo. Hay una periodista que le hace una pregunta incómoda y él le dice literalmente: vos cerdita, callate. Bueno, ese nivel de violencia, que también lo estamos viendo aquí en nuestras latitudes, seguramente implica el querer tirar la pelota afuera, ¿no? Cuanto más violento se pone a alguien, más en peligro se siente, ¿no? Pero más allá de ese análisis que podríamos decir político o análisis de poder, yo me centro en cuál es el modelo identificatorio que le estamos mandando a nuestros pibes, a los niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, porque desde aquí siempre señalamos cuando, en varios casos, algunos funcionarios meten la pata y dan discursos de odio, pero nunca lo hemos visto en la máxima autoridad de nuestro sistema democrático, ¿no? Y entonces un niño puede decir: bueno, si me replican miles de veces en cortes de redes sociales, en reels de Instagram, en YouTube, un presidente violento y que dice cualquier barbaridad, y atrás hay un coro de miles de otras voces que aplauden y que dicen sí, 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 bravo, bravo, bravo. Bueno, esa violencia que desciende, entre comillas, para ponerlo así de una forma topográfica, desciende desde arriba, cae en cascada hacia abajo, y eso es muy peligroso, querido Alejandro. Muy, muy peligroso, porque ahí viene esa espiral que mencionábamos al principio, en donde ese discurso violento que cae desde abajo se replica y se multiplica después en un aula, en la cola de un supermercado, en una avenida entre 2 o 3 automovilistas, en la cola de un banco. O sea, llega ahí. Aunque nos cueste creer que hay conexión, llega ahí. Es decir, ese niño que acabo de escuchar cuando estaban leyendo la tapa de los diarios, que dice: voy a matar a la directora de la escuela, eso está íntimamente conectado con todos estos discursos violentos. Obviamente, no es que eso se generó hace 15 días, eso se viene generando hace algunos años, pero indudablemente podemos detener o hacer que esa violencia merme, o le podemos dar más nafta, más combustible a ese fuego que está prendido, ¿no? Y cierro con esto: indudablemente hoy necesitamos necesitamos por fin que venga un líder cercano, pacificador, que busque consenso,
que sea dialoguista, ¿sí? Muchas veces, inclusive en estos últimos años, ¿no? Incluso desde la oposición, medio como que no, si sos dialoguista sos débil, Sí. ¿no? Y queremos esos líderes fuertes, pero bueno, si queremos un líder fuerte al estilo de estos 4 líderes que mencioné, después hay que bancarse, porque olvídate de sindicatos, olvídate de libre expresión, olvídate de voy a postear algo en redes sociales, digamos. También tenemos que tener en cuenta a los argentinos, esos argentinos que indudablemente les gustan estos líderes fuertes, incluso machos alfa, después a llorar a la iglesia, ¿eh? Porque en esas latitudes, en aquellas sociedades, olvídate que vas a hacer una marcha LGBT, olvídate que vas a cortar una ruta o que vas a poder hacer una manifestación en la calle. No existen. Busquen a ver cuándo fue la última manifestación, el último paro en la India, en China, en Rusia. Entonces, digo, qué lindo que todos podamos despertar un poquito a que habrá que corregir un poquito estos discursos que nos llegan desde arriba, porque la sociedad es muy permeable a todo esto y las redes sociales son una gran inyección que nos llega al alma, ¿eh? Entonces, utilicemos bien, con buenos discursos, con propuestas positivas de unión, de salir adelante todos juntos, ¿sí? Indudablemente hay un pago, entre comillas, una vuelta de, bueno, yo juego con estos discursos violentos para que todos hablemos de mi violencia hacia tal o cual periodista o hacia tal o cual empresario y no hablemos de las cosas que están pasando. Insisto, en momentos de debilidad, muchos líderes se transforman en violentos, ¿no? Y fundamentalmente espero que los otros líderes, que también tenemos un montón de líderes en la oposición, no caigan en la trampa de ser violentos, de responder fuego con fuego, porque entonces ahí ya estaríamos en una situación mucho más complicada. Y lo último que digo, Alejandro, si te parece, que nosotros en casa también somos líderes. Mamá y papá son líderes de un pequeño estado llamado familia, de un pequeño país llamado hogar. Bueno, los adultos en casa, revisemos un poquito nuestros discursos, si somos demasiado agresivos a veces, si estamos siendo violentos. Por ahí le pedimos a nuestro pibe, che, portate bien en la escuela, y acabo de reputear a un tipo que pasó con la moto o con un auto porque me tiró el auto encima. Ese doble discurso, ese doble rasero no está bueno, ¿sí? Si todos podemos bajar un poquito la guardia y ir hacia el encuentro del otro, con menos violencia, con más apertura, bueno, indudablemente por más que bajen discursos violentos, la sociedad va a estar bien blindada contra esa violencia y bueno, obviamente ojalá el próximo líder que elijamos sea un líder de cualquier marco teórico o ideológico, pero que no necesitamos más líderes violentos, ¿sí? Porque eso nos llega después en forma de violencia familiar, escolar, femicidio, familias rotas y todo lo que ya sabemos, querido Alejandro. Esteban, un abrazo grande, muchísimas gracias y buena semana. Buena semana para ustedes. Chau, chau. El psicoanalista Esteban Gómez con nosotros, 8:35 de la mañana, momento en este tramo del programa, como siempre, de compartir información de servicio local. Dale. Estás escuchando Primera Mañana y a su término te hacemos la segunda. Radio Ciudad de Luján informando. La Cooperativa Eléctrica Sección Servicios Funerarios informa que no se registran necrológicas. Informó Radio Ciudad de Luján.
Tu día empieza al ritmo de las noticias por la 104.1.